realmente esa entrevista fue la que me abrió las puertas del periodismo. Sí, pero de quedarme ahí de planta en el canal. Quería estar en la comunicación, ya que estaba estudiando la carrera, pero como me habían vendido la carrera, que era administrador de medios de comunicación o gerente o director de alguna área de comunicación en las empresas, no necesariamente en la pantalla, a pesar de que ahí hacía prácticas donde salía en la pantalla en el TEC, ¿verdad? Pero pues eso se fue dando de casualidad con tal de entrar a la televisión. Y que finalmente se dio ese aprendizaje y se puso después en práctica a la hora de ser director, pero no tenía esa idea. Era lo que yo quería realmente. Finalmente lo logré con la dirección de noticieros y posteriormente la dirección general de Televisa Monterrey. Pero vámonos más para atrás. Termina la carrera y ¿cuál es la primera chamba ya dentro de los medios? Además de repartir los pósters. Sí, no, bueno, hice muchas cosas en el Inter mientras estudiaba y empecé a ir a televisión porque yo ya había estado trabajando en el diario Monterrey o Milenio y en el norte, en la edición Sierra Madre. Entonces me voy un viaje largo a Europa para aprender más cosas y regresando en el mismo norte me ofrecen una buena posición para manejar las suburbanas, pero para no hacerte el cuento largo no me quedé finalmente ahí y me dice Ricardo Junco, oye, y entonces si no te vas a quedar aquí, ¿qué vas a hacer? No puedes entrar al negocio de tu familia. No podía porque papá me dijo, oye, aquí no entras hasta que me demuestres por fuera que puedes. Okay. ¿Verdad? Y entonces le dije a Ricardo, no sé, voy a buscar. Pero Ricardo entonces me dice, ¿y a televisión por qué no? Pues porque los viejones no dejan entrar. ¿Verdad? No se ha podido y ya habíamos hecho un intento, una compañera y yo, siendo estudiantes todavía, de entrar a televisión, pero... ¿Estamos hablando de finales de los 70? Estoy hablando de mediados de los 70. A mediados de los 70 el primer intento, pero a finales de los 70, cuando ya regreso en mi viaje, es cuando Ricardo Junco me contacta con Américo Leal. Okay. Y entonces ahí le dice, oye, aquí hay un chavo que tal y tal, y entonces ya hago una sección de 5 minutos ahí en Panorama y duro unos 4 meses. Que para la gente que no alcanzó a ver Panorama, el ingeniero Américo Leal Villarreal tenía un programa que era Claro, Panorama. Que era como una revista general, informativa, sí. Pero tenía todo tipo de reportajes y demás, y que marcó una época. Le mandamos saludos a Américo, a Bárbara y a toda la familia que siempre nos ven también. Y entra a dar 5 minutos ahí como un resumen de lo que pasaba en la semana. ¿O? No. Eran entrevistas, okay. Entrevistas a personajes. Se llamaba Personas. Y entrevistaba, pero iba y los entrevistaba, como Eloy Cavazos, que fue la primera, pues, lo entrevistaba y escribía yo, redactaba como había redactado en los periódicos, y luego narraba a cuadro en vivo lo que había platicado con esa persona. O sea, no era narraba la entrevista. O sea, un resumen narrado. Pues sí, un resumen narrado, ilustrando con fotografías del personaje. Y en la época, porque no te soltaban cámaras, ni había cámaras disponibles todavía. En aquel entonces. Sí había, pero sí, todavía de cine todavía. Todavía andan batallando con lo mismo. ¿En el diario entró como reportero? ¿O entró en un diario? ¿O en un puesto más? Entré primero a ventas. Ok. Y de inmediato pues empecé a escribir cosas en espectáculos, a entrevistar artistas. O sea, más por el lado. En el mundillo, sí. Y ya después pasé a la sección policíaca y cosas así que te van entrenando más en el periodismo, ¿no? En esa época, ¿quiénes eran los mentores? ¿Quiénes eran los que lo guiaban dentro del periódico? Bueno, eran las mujeres que estaban ahí a cargo del tema de sociales. Ellas me apapacharon en un principio. Yo era estudiante todavía, entonces me trataban de maravilla
eso me entusiasmó para seguir ahí. Y ya después otros personajes periodistas de la vieja guardia que me fueron metiendo en el tema de la nota local y policíaca y demás. Y le encontró más carnita de ese lado. Y Jorge Villegas, obviamente, que era Mastrazo, sí, el director de la carrera y también que me abrió espacios para la parte incluso editorial, porque hacía columnas también en el diario o en las revistas que él manejaba. En esa época, cuando entra a Panorama, todos los que salían en la televisión, a todos los conocían, porque había muy pocas opciones de entretenimiento. Entonces, todo el que salía en la televisión era famoso. Lo empezaban a reconocer en la calle. Claro. Y con 5 minutos ya causaba... sí, ya empezabas a ser conocido. Saludos y quién es este y todo esto. ¿Eso le empieza a gustar también? Pues sí, la verdad, yo creo que a todos nos ha entusiasmado alguna vez el ser famosillo, ¿no? Uh-huh. Aunque ya luego con el tiempo, pues hay cosas que pesan en la fama. Y la fama a veces es tan fría como el hielo y tan poco hospitalaria como el Polo Norte. Entonces, a veces sí es una carga. Pero sí me gustaba al principio, obviamente, ¿verdad? Pues que eras conocido, ¿no? Sí. Aunque no era mi tirada, pero se empieza a saborear eso, claro. Se fue dando. Después de Panorama y esa sección de personas, ¿a dónde se va? Luego cambio de programa y me voy a un programa diario ahí mismo, en Cadena Televisora del Norte, con Héctor Martínez Cavazos. Se llama La Mujer al Día. Uh-huh. Que era también como una revista. Que era una revista, sí, para mujeres, pero pues yo no necesariamente hacía cosas para mujeres, sino en general pues que fuera de interés para hombres o para mujeres, ¿verdad? Como aquella que hice al Indio Huichol, que yo recuerdo con mucho aprecio, porque fue el que realmente esa entrevista fue la que me abrió las puertas del periodismo. Sí, pero de quedarme ahí de planta en el canal. Porque ahí es donde me ofrecieron la planta cuando hice esa entrevista del Indio Huichol, que pegó bastante, y que luego don Mario, al ver que se había bloqueado el conmutador, don Mario Quintanilla, que es el fundador de la televisión de Monterrey, director de la estación, preguntó qué pasaba, y entonces la entrevista subió al noticiero de la noche, que era un logro. Una entrevista de 8 minutos para un noticiero de 15 minutos. Más de la mitad. Y ahí es donde me ofrecen, ¿verdad? ¿Quién estaba en ese noticiero de la noche? Pues Héctor Martínez Cavazos. Salían todos, Héctor salían todos. Sí. No, y Horacio Alvarado Ortiz también. A veces Mario Gredano. ¿Cómo lo trataban cuando llegó todos los grandes? Pues en general bien. Claro, había un cierto recelo porque ellos eran empíricos y yo los respeto porque pues, habían hecho la televisión de Monterrey, y más a ese canal, Canal 3 de aquel entonces, le habían dado la credibilidad que merecía una televisora de ese nivel. Y pues había también un poco de recelo porque pues eras de los muchachitos nuevos, estudiados, que estudiaron la carrera de comunicación. O sea, ellos no lo estudiaban para empezar porque ni siquiera había en aquel tiempo. Sí, no existía. Sí. Entonces, hasta la primera generación que se hizo, que estaba María Julia en la uni, Lalo Alvarado, Ginesi, y eso fue por parte de la uni, que era parte de leyes. Que de leyes sacaron esa... Dependía de leyes, imagínate. Hasta después que hicieron ya la carrera aparte. Empieza a pegar con esa entrevista, se queda ya de planta y se queda en ese programa, o ya le dan otro programa. No, ahí empiezo a hacer reportajes en noticieros. Y ahí me recibe... De pie, saliendo de la calle. Sí. Ahí me recibe con mucha amabilidad y me va guiando Gilberto Armenta Calderón. Y otros que estaban ahí, camarógrafos y demás. Dante de la O, que era jefe de redacción. César Guerrero. Todos se portaron muy amables y generaban muchos reportajes diariamente. Y entonces, pues, de plano, ahí me quedé, empezando también a hacer noticieros relámpagos. Me fue gustando esa parte de salir al aire, pero sin perder de vista el tema de la parte ejecutiva.
que era lo que yo, era la tirada. Yo estaba anhelando. Y sí, lo que comentabas hace un momento, había algún celillo de pronto de parte de la gente que ya estaba ahí, de los viejones de la tele. Pero pues yo entendía que eso tenía que pasar y pues toreabas las situaciones. A veces un poco álgidas, no mucho, pero a veces, con algunos, por alguna situación ahí. Pero finalmente esas cosas se fueron desapareciendo, se fueron limando las asperezas y fueron entendiendo que no llegaba uno como enemigo, sino como parte de un equipo, con el respeto a ellos, que el respeto que merecían por ser nuestros antecesores, ¿verdad?